esa enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Hermanos, este texto a mí me hace más enamorarme del Señor. Me hace enamorarme de Él más. Cada día que entramos dentro de la profundidad de la palabra, como que hay textos que nos revelan o nos enseñan más el amor tan grande que tiene Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, porque Dios habla mucho y de muchas maneras, ¿por qué Dios tiene que usar maneras diferentes para hablar? ¿Por qué Dios no se canaliza en hablar de una forma y de esta es la forma que yo digo y se acabó? O entráis o dejáis de entrar. Pero Dios está tan lleno de misericordia, Dios es tan bueno, que Dios tiene que utilizar muchas formas de hablar con el fin de que el hombre pueda entender a Dios, convertirse, arrepentirse y poderse salvar para la gloria de su nombre. Hermanos, hay un texto que te vuelve loco, a mí por lo menos me vuelve loco. Ver a un Dios tan grande, tan poderoso, con tanta sabiduría, y que se humilla a un pueblo rebelde y le tiene que decir: ¿qué tengo que hacer contigo para que cambies? En otro pasaje dice: ¿qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué te he molestado? Y hay otro texto que dice: si has hallado maldad en mí, dímelo. Está diciendo Dios: a ver, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no te transformas? ¿Seré yo el culpable? ¿Habrás visto algo en mí que no te haya gustado? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Es un Dios tan lleno de amor y tan lleno de misericordia que utiliza cientos de formas. Y voy a decir algo que para masticarlo, bien, hay que tener muelas de juzgado para masticarlo. Hasta de juicio, muelas de juicio, yo digo de juzgado. Dios se llega a humillar para que el hombre se convierta. Y no a humillar de cualquier forma. Hay un texto que dice: y Dios se humilló hasta lo sumo. Y hasta el máximo se humilló. Es un Dios tan lleno de ternura y tan lleno de amor, que dijo: voy a meter en épocas y en tiempos distintos. Y os voy a exigir cosas diferentes para ver si hallo la clave para que os podáis convertir a mi persona. Dios ya en la eternidad pasada, ya Dios pensó. La Biblia dice, hay un texto que dice que Dios predestinó el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no creemos en la predestinación en cuanto a salvación. Pero fíjense qué texto: y Dios predestinó al Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que antes de crear al mundo ya Dios diga: tú eres el Cordero y tienes que morir sacrificado por la humanidad? ¿Saben por qué Dios lo predestinó antes de la fundación del mundo? Porque Dios en su omnisciencia vio que el hombre iba a ser tan rebelde, iba a caer tan bajo en el pecado, que dijo: no quiero que os perdáis, voy a realizar el sacrificio sobre este Cordero. Y Dios se preparó. Por eso dice: el Cordero de Dios. Antiguamente era el Cordero de la tribu de Dan, o el Cordero de la familia los fulanos, o el Cordero de tal persona. Pero aquí dice el Cordero de Dios. Quiere decir que no lo prepararon los sacerdotes ni los prepararon la familia, lo preparó Dios desde antes de la fundación del mundo, y dijo: aquí te tengo preparado para que cuando ellos tropiecen tú seas sacrificado por cada uno de ellos. Qué grande Dios, ¿verdad? Cuánto amor y cuánta misericordia. Pues bien, antes de toda la creación ya Dios prepara el Cordero. Y una vez que prepara el Cordero en su omnisciencia, dice: vamos a crear al hombre, pero vamos a meterlo en una época. Las dispensaciones son 7 y se llama inocencia, conciencia, gobierno humano, pacto con Abraham, ley, gracia y milenio o reino. Son las 7 dispensaciones
donde Dios en cada una de ellas se ha mostrado de una forma diferente. Dios dice, vamos a crear al hombre. ¿Y en qué tiempo lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar en el tiempo de la ignorancia, de la inocencia. ¿Por qué de la inocencia? Porque el hombre va a ser inocente, va a ser sabio, pero a la misma vez va a ser inocente. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los pone en el huerto del Edén y Dios le da una ley, un mandamiento. A veces decimos, ¿por qué Dios tuviera que poner un mandamiento o una ley? Porque si Dios no hubiese puesto una ley, jamás el hombre hubiera sabido que él era libre y que él tenía voluntad propia y tenía libre albedrío. Porque si no hay nada para escoger, ¿cómo yo sé que tengo voluntad para escoger una cosa o coger la otra? Dios le dijo, os voy a dar libre albedrío, tenéis toda la autoridad para elegir. ¿Y cómo voy a elegir? Os voy a poner una ley. Si comes del árbol, mueres. Si no comes, vive. Escoge. Ahí vas a manifestarle que tienes un libre albedrío. El hombre se quedó mirando. Dios lo mete en la dispensación de la inocencia. ¿Por qué se llama inocencia? Porque el hombre era inocente. El hombre sabía lo que era mal. Voy a poner a mi nieta aquí a que predique ella y yo, porque está predicando más que yo. Aleluya. Dile al que está a tu lado, escucha la palabra del Señor. ¿Por qué se llama dispensación de la inocencia? Se llama dispensación de la inocencia porque el hombre era inocente. ¿Cómo inocente? ¿Por qué era inocente? Porque el hombre sabía que no podía comer. Pero ¿qué sabía el hombre? Que era la muerte. No sabía lo que era la muerte. Sabía cuando veía el árbol, decía, Dios me ha dicho que no coma. El día que coma muero, pero que es la muerte. Por eso fue tan fácil seducir a Eva y engañarle. Porque Satanás usó su astucia y le dice, no muere. ¿Qué te ha dicho Dios que no muere? No, no vas a morir. Sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso sí lo sabía. Sabía que Dios era la suma autoridad y la suma sabiduría. Y el diablo le inyecta el veneno que él tenía dentro. Porque el veneno del diablo es que él quería ser como Dios. Él sabía que no podía ser más que Dios. Por eso él dijo, pondré mi trono junto al de Dios, no más. Porque sabía que el Dios era el techo y que él no podía ser más que Dios. Pero él quería ser otro Dios. ¿Y saben por qué quería ser otro Dios? Para no estar sometido a él. Y viendo que no pudo ser igual a Dios, porque cuando él dijo subiré, Dios le dijo, tú dices que subirás, yo te digo que bajarás. Él dijo, me sentaré. Y Dios dijo, no te vas a sentar, te vas a estrellar. Y dijo, y seré como Dios. Y no vas a ser como yo, vas a ser lo contrario, vas a ser el demonio y yo seré Dios. Y Dios lo tira, y ese anhelo de ser igual a Dios lo hizo como un veneno. Y cuando vio a Eva le pegó la ambición y le infundió ese veneno. Serás como Dios, serás como Dios, serás como Dios. Y el hombre inocente, de no saber las consecuencias que había detrás, comió del fruto prohibido. Yo me acuerdo cuando aquella niña que está allá en aquel rincón, mi nieta que se llama Giovanna, cuando era pequeña y iba a los enchufes, yo le regañaba. Ay, no, ya, yo no te acerques ahí. Pero a los 15 minutos volvía ya. Y yo, no te he dicho yo que aquí no es, no toques. Y ella miraba así rara, se iba, pero volvía. Y ya llegué a un momento que le pegué 2 azotes y salió llorando. Se fue donde la Yaya y dijo, ya, no es el bubu, es el bubu. El coco, que yo era el coco, y decía, ya no es el bubu, porque la había pecado. Pero no sabía que el azote que yo le había dado no se podía comparar con el dolor que le podía producir la corriente si metía dentro los dedos del enchufe. El hombre era como ella, inocente, no sabía las cosas, solamente oía mi voz, no toques, no toques, no toques. Solamente oía mi voz, pero no sabía las consecuencias que había detrás. Adán y Eva eran igual.
Cuando se acercaban al árbol, oían la voz. Dios me ha dicho que no coma, Dios me ha dicho que no coma, Dios me ha dicho que no coma. Pero no sabía las consecuencias que iba a acarrear detrás de eso. Por eso se le llama la dispensación de la inocencia. Pero fíjense, Dios pone al hombre en un estado tan maravilloso. Le da paz, le da bendición, le da trabajo como hobby, no como necesidad. En el tiempo del huerto del Edén no se conocía la enfermedad. El hombre no iba a enfermar ni iba a morir. Podía disfrutar de todo lo que Dios había creado, pues lo había creado para el hombre. Tenía una relación directa con Dios. Dios se paseaba con él en el huerto y tenía una conversación entre los dos. Pues a pesar de todo eso, de esa paz, de esa bendición, de la voz de Dios hablando con él, sentir el amor de Dios, lo traicionan y comen del pecado y desobedecen a Dios. Y Dios se queda mirando al hombre y dice: has pecado. Abraham, aleluya, le dice Dios: has pecado. Aleluya, espera aquí. Has pecado, Adán. ¿Dónde estás? Y Adán saca la voz y dice: estoy desnudo y me he escondido, Señor. El corazón de Dios se le compunge y le dice: has pecado. Mi ira se tiene que descargar. Has metido los dedos en el enchufe y la corriente te va a electrocutar. Es buena, pero la has tocado con la carne y ahora vas a sufrir la consecuencia. Del polvo de la tierra saliste y a él volverás. Pero tu espíritu volverá a Dios que él lo dio. Hasta ahora trabajabas como hobby, pero ahora con el sudor de tu frente te ganarás el pan todos los días de tu vida. Tu mujer aumentaré los dolores de tus preñeces y con dolores darás a luz los hijos. Y tu serpiente polvo comerás y te arrastrarás en la tierra. Y tu mujer no solo te voy a aumentar los dolores de tus preñeces, sino que tu voluntad va a estar sujeta a tu marido y no castiga. Amén. Pero Dios tiene el corazón compungido y dice: pero voy a hacer gracia. Tomó unas pieles de animales. Si tomó pieles de animales, quiere decir que habían animales dentro. ¿Qué quiere decir? Que Dios mató a esos animales, los sacrificó por causa del hombre. Les quitó la piel y le dijo: tomarla, cubrir vuestra desnudez. En ese acto Dios estaba derramando gracia. Merecéis que yo os deje y os abandone, pero la ira ha sido saciada sobre esos animales, y a vosotros doy la piel para que os cubráis y así recibéis mi gracia. El hombre fue echado del huerto del Edén, pero no perdió la comunión, siguió teniendo relación con el Dios Todopoderoso, porque no hay un Dios tan rápido como Él para perdonar, que cuando hay un corazón que se doblega y se arrepiente delante de su presencia. Dios, viendo que el hombre fracasa, Dios dice: voy a cambiar este tiempo. Fin a este tiempo. Gracia y misericordia. Juicio. Le envía el juicio, misericordia, las vestiduras y los mete a una época. Ahora la época se llama conciencia. ¿Por qué conciencia? Porque ahora sí que sabe el hombre las consecuencias de desobedecer a Dios. Por desobedecer a Dios, Dios me ha castigado con la muerte. Voy a conocer la muerte. Dios me ha castigado que con sudor ganaré el pan. Dios te ha castigado, mujer, que aumentará los dolores de tus preñeces y con dolores darás a luz los hijos. Y tu voluntad va a estar sujeta a mí. Vas a sufrir el castigo. Pero Dios me ha dado misericordia. Ya sé que Dios me perdona, pero yo sufro las consecuencias. Por lo tanto, si desobedezco a Dios ahora ya sé que me va a venir el mal. Por lo tanto, Dios los mete en el periodo de la conciencia. Y también se le llama conciencia porque la única ley que Dios exigió en ese segundo periodo era hacer bien. Hacer el bien. Crecer. Multiplicados. Y llenar la tierra. Hacer el bien. ¿Y cómo hacían el bien? Por medio de la conciencia. Dios había escrito sus leyes en la conciencia. Romanos capítulo 2 dice: los que no conocieron a Dios y de los que no tienen ley
son ley para sí mismos, pues llevan la ley de Dios escrita en sus conciencias, defendiéndoles, acusándoles el razonamiento. Libro de Romanos capítulo 2. Dios escribe en la conciencia sus leyes. Y ahora Dios le dice: como he escrito mis leyes en tu conciencia, guíate por la conciencia. Pero aparece un hombre malvado, hijo del demonio, llamado Caín. Y la conciencia la empezó a golpear con la envidia. La envidia empezó a surgir en el corazón y empezó a ver cómo Dios bendecía a su hermano y él no era próspero. Andando el tiempo, los dos traían una ofrenda. Las ofrendas eran buenas, los ofrendantes eran diferentes. El primer ofrendante, llamado Abel, era excelente. El segundo ofrendante, llamado Caín, era malvado, malo. Había creado en su corazón una maldad para matar a su hermano, de tal forma que Dios se le acerca y le dice: Caín, si hicieses el bien serás enaltecido, pero el pecado te está llamando a la puerta. Está diciendo: el pecado te está golpeando en la puerta y pronto vas a caer en el pecado. Pero si haces el bien y te arrepientes, serás bendecido. Pero Caín no hace caso a la voz de su conciencia. Se levanta contra su hermano, lo mata, lo quita del medio. Dios se le aparece y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y Caín se le acerca y dice: ¿pero acaso yo soy guardián de mi hermano? Le estaba mintiendo a Dios. Pecó de envidia, pecó de asesinato y encima intentó engañar a Dios. Y allí se empezó a crear una generación llamada Cainita. Caín era del diablo. Los hijos que tuvo Caín fueron malvados. De ahí salió el Tubal-Caín. De ahí salió Lamec, el vengativo. Y el que dijo: si Caín será vengado 7 veces, 70 veces será vengado Lamec. De ahí salió una generación, que fíjense qué generación ha salido, que es el demonio ha infiltrado una falsa doctrina, confundiendo la mente incluso de teólogos, que no digo que sea el diablo, sino una mala luz de la palabra, donde el diablo crea una generación llamada los hijos de hombres. Y dice el texto de Génesis 6: a los hijos de los hombres le nacieron mujeres hermosas. Pero había una generación que se llamaban los hijos de Dios. Eran los descendientes de Abel. Y viendo los hijos de Abel que las hijas de los hombres eran hermosas, se unieron a ellas y nacieron hombres de renombre. Y Dios se queda mirando y dice: esto no puede ser. La generación de hijos míos, la calidad de cristiano, se ha mezclado con la generación de Caín, hijas de hombre, y han nacido hombres de renombre. Estaba diciendo: la naturaleza cristiana se ha rebajado, y ahora en vez de haber una naturaleza pura, se han corrompido mezclándose con las hijas de los hombres. Y Dios dijo: no puedo aguantar todo eso. Y dice Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre, serán sus días 120 años. Estaba diciendo: le voy a dar una oportunidad a todos los hombres para que cambien. La oportunidad van a ser 120 años. En estos 120 años yo voy a hablarles al hombre por medio de la conciencia. Les voy a enseñar por medio de la conciencia. Y el Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de todos los seres mortales para que las conciencias les reprendieran. Y el Espíritu Santo les hablaba. Pasan 10 años y los hombres no cambian. Pasan 20 años y no cambian. 30 años y no cambian. Me imagino que llegó hasta los 40. Y viendo que no cambiaban, Dios dice: tengo que hacer algo. Voy a destruir la humanidad porque no cambian. Pero les voy a levantar a un hombre, ya que no hacen caso a la voz del Espíritu Santo hablando en sus conciencias. Voy a usar a un hombre para que les predique. Y Dios se queda mirando y vio a Noé. Y Noé halló gracia delante de Dios. Y le dice Dios a Noé:
voy a destruir el mundo en agua, Noé. Los voy a arrasar a todos, pero voy a crear un plan de salvación. Voy a usar gracia. Esta generación de la conciencia no cambia. Los voy a destruir, pero voy a usar gracia, voy a salvar. Y la gracia va a ser derramada sobre tu persona, y de ti te voy a bendecir, y tú vas a pregonar gracia. Y dile a toda esta humanidad que destruye el mundo en agua, pero el que se acerque y se arrepienta y se meta dentro del arca se salva. Era fácil. Allí había un Noé que empezó a construir el arca con su mujer, sus hijos y sus nueras. 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Noé predicaba: el fin del mundo viene, arrepentidos, venid. Pero la gente, dice el libro de Mateo, que se casaban y se daban en casamiento. No hacían caso. Unos 80 años estuvo predicando Noé a aquella generación, de tal forma que el apóstol Pedro, viendo cómo Dios estaba usando a Noé, tiene que escribir y decir: Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el Espíritu de Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé. ¿Y de cuándo fue eso? De mientras se preparaba el arca. Es decir, el Espíritu de Dios, que era el Espíritu Santo, se fue al tiempo de Noé y usó a Noé, y por medio de Noé predicó a los espíritus encarcelados, a las personas presas en sus pecados. El Espíritu de Dios usó a Noé, le predicó a aquella generación, les habló, dice, pero aunque el Espíritu de Cristo predicó a aquella generación, ninguno se salvó, solamente 8. Noé, su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. Dios dice: lo siento, no habéis hecho caso. El diluvio, y mueren los hombres. Termina el segundo tiempo, y Dios dice: le voy a dar gracia, la salvación del arca. Las aguas bajan, Noé sale del arca, levanta un altar para adorar a Dios, y Dios le dice a Noé: voy a hacer un pacto contigo, no voy a destruir más el mundo en agua, no lo voy a hacer. He visto la humanidad muriendo en el agua, pero hago un pacto contigo, y como símbolo de ese pacto, un arcoíris va a salir del cielo. Cada vez que yo vea ese arcoíris, me va a recordar que no voy a destruir más el mundo en agua. Y le dice Dios a Noé: creced y multiplicaos. La ley que Dios le da a Noé fue diferente a la que usó en la inocencia y en la conciencia. Ahora era la dispensación del gobierno humano. Y en esa dispensación del gobierno humano, fíjense lo que Dios le dice: creced y multiplicaos y llenad la tierra. Fíjense, lo único que Dios exigía: creced, multiplicaos y llenad la tierra. Estaba diciendo: tened muchos hijos, pero no os quedéis en un sitio. Y llenando la tierra de hijos, y llenando la tierra de hijos, y empiezan a multiplicarse. Y de Sem, Cam y Jafet aparece un montón de generaciones. Aparece una generación, otra generación. Aparece la familia de los cananitas: el cananeo, el jebuseo, el heveo, el eteo, el cereceo. De Jafet aparecen los europeos, aparecen todos los que son nuestra rama. Y de Sem aparece Sem, Asafat, Pelé, Eber, los hebreos. De Eber aparecen los hebreos hasta llegar a Abraham. De Abraham, Isaac, de Isaac, Jacob. Y de Jacob aparecen las tribus de Israel. Y de ahí sale el pueblo de Dios. Y empiezan a multiplicarse, empiezan a salir ramas. Y Dios se queda mirando. Parece ser que esta generación está cumpliendo. Se están multiplicando y se están esparciendo. Pero aparece un hombre llamado Nimrod. Ese hombre llamado Nimrod se queda mirando y ve que la gente es grande y que se están multiplicando y están llenando la tierra. De esto no puede ser. ¿Por qué nos tenemos que esparcir cada uno por un lado? Y de llegando a la tierra de Sinar, capítulo 11 de Génesis, y de vamos a quedarnos en este lugar. Nos quedamos en este lugar. Pero si Dios nos ha dicho que llenemos la tierra, pero yo os digo, quedémonos aquí. Y hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo. ¿Sabéis lo que estaba haciendo? Estaba admitiendo el veneno de la serpiente del diablo.
El diablo le estaba envenenando. Quería quitar el gobierno de Dios para gobernar los hombres. Es decir, quitamos a Dios del trono y lo sentamos nosotros. Hacemos una torre cuya cúspide llega al cielo. ¿Y saben lo que pasó? Como intentaron quitar a Dios del trono, lo que apareció ahí fue la fuente de todo paganismo, la fuente de toda religión. Ahí nacieron todos los dioses. Ahí empezó a nacer toda la fuente religiosa de todos los tiempos, porque intentaron quitar a Dios del gobierno. Y Dios dice, tampoco puede ser esto. ¿Cómo es posible con lo poco que les he exigido y tampoco cumplir? Voy a destruirlos. ¿Y saben lo que Dios hace? Dice, defendamos y confundámoslos. Dios les tocó y les cambió el idioma. La gente dice, Dios les cambió la lengua. No, Dios les cambió la mente. Porque para poder hablar en español no tienes que entender en español. Para poder hablar en francés tienes que entender en francés. Para hablar en inglés tienes que entender inglés. Por lo tanto no le cambió la lengua, le cambió la mente. Y Dios les cambia la mente. Y ahí empezaron a surgir diferentes razas, diferentes idiomas. Y cada uno se empezó a juntar con el que hablaba igual que él. Y unos se fueron para un lado, otros se fueron para otro, otros se fueron para otro. Y Dios guarda silencio un tiempo. Y Dios se calla y los esparzo a esta gente, uno por cada lado. Pero pasaron los años, Dios dijo, voy a empezar nueva época. La época de la promesa. Se acerca Dios a un hombre llamado Abraham y dice, Abraham, de ti voy a hacer una familia. Y de ti voy a hacer un pueblo. Y de ese pueblo va a ser tan grande que va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Solamente te voy a dar una ley, un mandamiento, Abraham. Y es: sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Tardó 10 años Moisés, Abraham en empezar a cumplirlo, pero a los 10 años sale de su tierra y llega a la tierra que Dios le dice. Y cuando llega a la tierra que Dios le dice, Dios le habla, dice, Abraham, quédate aquí, aquí, y aquí te voy a bendecir. No tienes que hacer otra cosa. Quédate en la tierra de Canaán, tierra que va a ser próspera, de tal forma que Dios empezó a prosperarlo, y a prosperarlo, y a prosperarlo, y empezó a darle ovejas, y empezó a darle ganado, y empezó a enriquecerlo, y Abraham empezó a prosperar y a prosperar. Pero la Biblia dice que vino sobre la tierra el hambre, y cuando vino el hambre, Abraham se fue a Egipto. Pero si Dios te ha dicho que te quedes en Canaán, pero voy a ir a Egipto. Y cuando entra por las puertas de Egipto, lo primero que hace es mentir. Hace un plan con su mujer cuando te vean, para intentar matarme, para tomarte a ti como esposa. No digas que eres mi mujer, por lo bueno yo viviré. Dile que eres mi hermana. Estaba diciendo, voy a permitir que te quiten de mí y te tome otro hombre, pero que a mí no me maten. Me voy a salvar la vida. Dile que eres mi hermana. Así si te toman no va a pasar nada, no me van a matar, porque van a estar tranquilos que no le han robado la mujer a un hombre casado. Pero Dios se le manga las mangas y dile, ¿cómo voy a consentir que toquen a mi hija? Ya que tú, que eres el hombre, no la defiendes, la voy a defender, Dios. Y Dios baja, coge a Abraham por la pechera y coge al príncipe de Egipto por la pechera y dice, ¿qué vas a hacer? Esa mujer de mi siervo, te impido, te prohíbo que la toque. Aquel rey empieza a levantarse como con pesadilla y le dice, ¿por qué me engañas, Abraham? Y vuelve a ir a la tierra que Dios le había dicho. Pasan unos años y Dios lo sigue bendiciendo, pero otra vez vuelve a Egipto. Dios aparece y otra vez vuelve a la tierra, pero Dios le da un hijo, Isaac. Isaac oye la voz de Dios, quédate aquí que yo te voy a bendecir, quédate aquí que yo te voy a bendecir. Pero Isaac no hace caso, también va a Egipto. Y Dios tiene que meterse en Egipto y sacarlo. Lo saca, tiene un hijo, Jacob. Y de Jacob nacen los patriarcas: Rubén, Simeón, Judá, Zabulón, Isaacar, Aser, Gad, Dan, Neftalí, Efraín, Manasés, Benjamín, los 12 tribus de Israel. Y llega una grande hambre. Y uno de sus hijos fue vendido como esclavo. Se hizo virrey de Egipto y él preparó comida para el mundo. Y la Biblia dice que Jacob se fue a Egipto y allí se quedó.
Y Dios se le queda mirando y le dije: con lo poco que os había pedido, simplemente que os quedaras en la tierra de Canaán, os había dado de todo, os enriquecí, os bendecí, os prosperé, hice de vosotros una familia numerosa, pero no me habéis hecho caso, os habéis ido a Egipto, aquí va mi castigo. Y Dios les envía un montón de años de esclavitud. La esclavitud viene sobre Israel, viven esclavos, nacen en tierra de esclavos, se multiplican en tierra de esclavos y allí sufren los dolores. Pero Dios dice: voy a cambiar la época. Esta época se cambia. Se cambió la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, pero también Dios cambió la época de la promesa, los metió en otra. Dios se quedó mirando y le dijo: tengo misericordia de ellos. Moisés, libéralo. Libera a Moisés a Israel, los lleva al monte Sinaí y empieza la nueva época, la ley. ¿No habéis hecho caso a la ley de la conciencia? ¿No habéis hecho caso al bien? ¿No habéis hecho caso en quedaros aquí? Ahora os doy mandamientos, 10 mandamientos para romperlos. El que rompa un mandamiento se hace transgresor de los otros 9. Y los hombres se quedan mirando la ley. Y fíjense, hermanos, solamente Dios escribir la ley, la estaba escribiendo en el cielo, y ellos estaban rompiendo ya 4 mandamientos en el valle. Dios dando la ley en el monte y ellos rompiendo 4 mandamientos en el valle. Baja Moisés con las tablas de la ley, y cuando llega a la ciudad, al pueblo, los ve que han cambiado de Dios un becerro de oro. Están rompiendo 4 mandamientos: no tendrás dioses ajenos a mí, no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa creada, no te postrarás ante ella para adorarla, y no tomarás el nombre de tu Dios en vano. 4 mandamientos que ya, mientras Dios los escribía, ellos los estaban rompiendo. ¿Saben lo que hizo? Dijo: Dios es tan bueno que dijo: bueno, no soy capaz de cumplirlos, voy a dar una puerta de salida. Ya que vais a pecar, dejad que mi ira se descargue sobre los corderos y los animales. Pecáis, traedme un cordero. La ira la descargo sobre ellos y la misericordia la lleváis vosotros. Y dijo Dios: vais a estar pecando tanto que aún vais a cometer pecados de ignorancia. De ahí que le decía David: perdona mis pecados y también de los que me son ocultos. Había pecados que él tal vez ignoraba. La ignorancia de conocer bien la ley le llevaba a cometer pecados que él no entendía. Pero Dios decía: una vez al año el sumo sacerdote presentará un cordero por los pecados de hierro, pecados de ignorancia. Y no habrá falta que vosotros ofrezcáis nada, porque ya a un sacerdote le voy a mandar que haga un sacrificio una vez al año y servirá para cubrir todos los pecados de la ignorancia. Todos los pecados, eso era lo que Dios pedía. Y el pueblo, imagínate, yo peco un cordero, yo peco, me acerco a Dios, yo peco, era sencillo. Pero Dios había dicho: solamente os pido una cosa, que el cordero que me lo ofrezcáis limpio, sin mancha, sin enfermedades, puros. ¿Saben lo que hacían? Dijeron: ¿para qué vamos a criar un cordero? Vamos a hacer más fácil, vamos a comprar corderos. De tal forma que cuando ya David guarda el material para crear el templo y Salomón lo hace, dentro de las tribus de Israel se levantó un grupo que eran los pastores del templo. Y los pastores del templo lo que hacían era criar corderos para que el pueblo viniese, los comprara y los ofreciese. Pero hasta los pastores eran malos. Vendían los corderos por 30 euros por recibir un precio. ¿Y saben qué pasaba? Que los dos mantas se acercaban y decían: nosotros tenemos corderos baratos, en vez de 30, 10, en vez de 30 euros, 10 euros. Y la gente decía: bueno, yo quiero un cordero que sea de 10 euros. Y le presentaban el cordero, pero la gente que traía los corderos y lo vendían bajo mano no eran sanos, estaban enfermos, con mancha, con defecto, pero a ellos no les importaba. Decían: nosotros ofrecemos el cordero. Y ya Dios tiene que decir en Malaquías: me darás con vuestras ofrendas. Estoy hastiado de ellas. Es verdad que hay ofrendas, es verdad, pero me las traéis enfermas, débiles, con mancha.
cordero limpio, pero no. Habéis ido a la rebaja, habéis traído la imitación, pero os olvidáis que yo soy Dios puro de ojos. Y aunque el sacerdote traiga el cordero en los brazos, yo sé que está peligrado. Y aunque el sacerdote traiga el cordero en sus brazos, yo sé que está enfermo y ciego. Y Dios te destruyó y dispersó a Israel por todo el mundo. Los echó de Jerusalén. Las 10 tribus del norte desaparecen. Las 2 tribus del sur caen cautivos en Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Pero Dios tiene misericordia y le voy a cambiar el tiempo y los mete en la dispensación de la gracia. Ya no tenéis que hacer nada, porque lo poco que os he pedido me lo traéis sucio. Me preparé yo mi cordero y os lo envío. Y Dios envía a su Hijo Jesús como un cordero santo, puro, sin mancha ante Dios y ante los hombres. Era el cordero perfecto. Ya no tenéis que hacer nada, Él lo va a hacer todo. Él era el cordero y a la misma vez era el sumo sacerdote. Él era el sacrificio y a la misma vez era el sacrificador. Y se presentó ante Dios en una cruz, llamado en el lugar Calvario. Y entre el cielo y la tierra fue levantado, extendió su cuerpo, lo abrió, se quedó mirando al cielo y le dijo: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Amén. Perdónalos que no saben lo que hacen. Y hoy estamos viviendo en la época donde Cristo ha muerto por todos nuestros pecados. Y voy a terminar. Vivimos en una época que se llama dispensación de la gracia, donde no hay que hacer nada para salvarnos. Lo hizo todo Jesús para que tú y yo nos salváramos. Solamente Dios te pide que le recibas y que cuides lo que te ha dado, la salvación. Cuídala. Vivimos en esta época. Hay que cuidar lo que hemos recibido de Dios. Amén. Pero ¿sabes algo? No es que yo sea profeta, es que la Biblia lo dice. En estos tiempos, la iglesia se está deteriorando. Vivimos en una época donde solo hay religión, donde hay muchos religiosos y hay muy pocos que tienen relación con Dios. Gente del culto, pero no gente de Dios. Gente de la iglesia visible, pero no gente de la iglesia invisible, que es la importante. Hoy la gente viene al culto para decir: yo soy del culto. Hay quien ya lo tiene como costumbre: voy a la iglesia, es parte de mi vida, es como ir al cine, como ir a ver un partido de fútbol, como ir de cena, como ir de paseo, y lo están teniendo todas las cosas como algo normal de nuestro tiempo, algo más, algo parte de mi vida. Porque al culto y con los hermanos me detengo, pero ¿qué está haciendo la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Está produciendo cambio, transformación en cristianismo? ¿O nos estamos convirtiendo en gente religiosa? Pero la palabra de Dios no hace efecto. No lo voy a profetizar, está escrito en la palabra. Esta época también va a terminar. Esta época también va a terminar. Esta época también va a acabar. ¿Y sabes cómo va a acabar? Va a acabar con juicio. ¿Y sabes cómo se llama ese juicio? Se llama la famosa gran tribulación. Gran tribulación, gran tribulación. Pero tengo una buena noticia. Antes de que venga la tribulación, hay un texto en Apocalipsis capítulo 3 verso 10 que dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El rapto es como el tiempo del arca de Noé. Noé metido dentro y la puerta cerrada. Se lo llevó del cielo, de la tierra, sí. Lo tuvo entre el cielo y la tierra, sí. 365 días, sí. Pero después de los 365 días, el arca no fue salvación, fue protección. No salvación, protección. Lo protegió del juicio que venía sobre la tierra, pero luego lo devolvió a la tierra. El arrebatamiento es una promesa para la iglesia. Tú guardas mi palabra y yo te guardo a ti. Tú guardas mi palabra y yo te guardo a ti. Y el que guarda la palabra
no podremos pecar. Viviremos para honrar a Dios y enseñar la palabra de Dios sobre la tierra. Si quieres ser de esos, no vivas como un religioso. Vive como un cristiano que tienes todos los días relación con Dios. Y si quieres ser arrebatado, guarda la palabra. El que guarda la palabra le guarda a él. No el que la oye, el que la guarda. Y guardar es cumplir. La palabra dice, guarda mi palabra, no tengas odio. De tú la cumples, tienes amor. No tengas envidia, tú la cumples, te gozas. La palabra de Dios dice, deja las tinieblas, tú la cumples, vives en luz. Y cuando tú guardas la palabra te va a guardar. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Espíritu Santo, gracias. Gracias por este momento ante ti. Y gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Gracias porque tú eres un Dios tan maravilloso, que nos has metido en distintos tiempos y en distintas épocas con el fin de guardar al hombre, de protegerlo para poderlo salvar. Gracias por ese tiempo que vivimos, donde no hemos hecho nada para salvarnos. Tú lo hiciste todo, pero ayúdanos ahora a cuidar este regalo tan maravilloso que nos has dado.